Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien. Muy buenas tardes, amigos de Colombia. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están con nosotros. Gracias, Jorge, por darnos esta oportunidad y privilegio de servir a Dios. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a empezar rápido, directo en el tema. Se llama Yo y mi casa serviremos para conquistar. El versículo base del día de hoy lo encontramos en el Salmo 127:1, que dice: si el Señor no edifica la casa, edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy vamos a ver 6 principios que nos ayudan a edificar una casa dispuesta para el Señor. Estamos en el último pasaje del libro de Josué. Así es, pues la semana pasada estuvimos viendo uno de los dos últimos mensajes que dio Josué al pueblo antes de morir. Y hoy vamos a ver el segundo mensaje de ellos, que es el último, ¿verdad? Y lo encontramos ahí en en Josué capítulo 24. Y bueno, es un pasaje muy conocido, sobre todo por las palabras que Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y bueno, sí, estas son las palabras centrales que quizá estaremos viendo el día de hoy, pero vamos a ver qué rodea estas palabras, todo el contexto, ¿verdad? De cómo se desarrolló o cómo llegó Josué a esta frase que para muchos de nosotros ha sido de inspiración, y sé que para muchas generaciones de creyentes estas palabras de Josué han sido de bendición para muchos de nosotros, ¿verdad? Estas palabras de yo en mi casa serviremos al Señor. Y bueno, ¿qué está pasando? Como pues sí, estamos diciendo, es el último capítulo de este libro de Josué, ya viene la muerte de Josué, pero este último mensaje pues es muy conmovedor, muy emotivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Josué ya en sus últimos días reúne a todo el pueblo en Siquem. Y bueno, vamos a ver que esta ciudad viene siendo muy importante para este momento. ¿Y por qué es importante? Este capítulo nos lleva a recordar la historia de cómo es que están ahí, ¿verdad? Y precisamente Josué empieza con las palabras: así dice el Señor. Fíjense, es su último mensaje, pero él dice: así dice el Señor. ¿Qué está pasando? Aquí Josué, de ser no solamente el líder del pueblo, ahorita habla como profeta, como un mensajero de Dios, y empieza este capítulo con esas palabras. Dios hablando por boca de Josué y dice: así dice el Señor. Y bueno, pues entonces Dios comienza a hablar. ¿Y qué es lo que Dios empieza a decir? Empieza a dar de una historia de lo que ha pasado el pueblo, ¿verdad? De todo lo que ha pasado el pueblo de Israel a lo largo de los años. Y aquí en este capítulo tenemos principalmente a cuatro, ¿verdad? Personas que hablan: Dios mismo, Josué también, luego el pueblo, y por último un narrador que ya nos habla de la muerte de Josué, del sacerdote Eleazar, y el entierro de los huesos de José que venían desde Egipto, ¿no? Entonces, primero, cuando Dios empieza a hablar, trata esta historia, él mismo contándole al pueblo qué ha pasado a lo largo de los años, y comienza: contaré el padre de Abraham y de Nacor, y empieza diciendo cómo ahí llama a Abraham y lo toma para llevarlo a tierra de Canaán, y precisamente llevarlo a la ciudad de Siquem,
donde ahorita el pueblo de Israel está reunido y Josué está diciendo sus últimas palabras, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante esta ciudad de Siquem, porque desde Abraham ya se había nombrado, ya había pisado Abraham ese lugar y Dios le había prometido a Abraham que les iba a dar esa tierra por herencia. Pero bueno, vamos a leer cómo Dios le dice esto a Abraham. Pero bueno, recordemos, porque los primeros versículos de este capítulo de Josué nos expresan eso, a manera de introducción, la historia del pueblo de Israel y cómo empieza desde Abraham, ¿verdad? Pero se nos dice algo muy interesante que tiene que ver con las palabras de Josué de yo en mi casa serviremos al Señor. Se nos dice que cuando Dios llama a Abraham, ahí ellos servían a dioses extraños. Esto va a ser clave porque la decisión que toma Josué viene con este trasfondo, ¿verdad? De que ya cuando Dios había llamado a Abraham, ellos, ¿no? Taré, Abraham, Nacor, ahí en Ur de los Caldeos, servían a dioses extraños. Entonces vamos a recordar esta parte de Génesis 12, 6 al 7, que Dios está llamando a Abraham y dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Fíjense, ahí estaba ya la promesa. ¿Saben cuántos años pasaron entre que Dios le dio esa promesa a Abraham y en Siquem, y que ahora el pueblo ya tenía esa tierra como herencia y la promesa cumplida? Pasaron 700 años. Y uno, ¿verdad? Podría pensar, fue demasiado tiempo, pero ¿saben? No, Dios siempre estuvo obrando a lo largo de esos años, ¿verdad? Y aquí vemos que el tiempo pues es relativo. No es como nosotros lo medimos, porque Dios nunca estuvo pasivo en esos años, sino por el contrario, estuvo haciendo muchas maravillas que tenemos ahí narradas en la palabra, ¿verdad? Él no descansó para ayudar al pueblo, sino por el contrario, siempre estuvo obrando. Así que no pensemos que Dios está tardando cuando tenemos una petición o sabemos que Dios nos ha prometido algo y decimos, ¿por qué no se cumple? No, Dios está obrando siempre, ¿verdad? Entonces, fíjense, de los versículos 3 al 13 de Josué 24, tenemos a Dios mismo narrando la historia de lo que Él ha hecho. Y me gusta mucho cómo expresa Dios en primera persona todo lo que hizo por el pueblo. Porque sí son 13 versículos que no vamos a leer completos, pero sí quisiera enumerar porque me llamó mucho la atención cómo Dios enfatiza en lo que Él ha hecho. Y como hemos dicho reiteradas veces, no se trata de uno, se trata de Dios y lo que Él está haciendo, ¿verdad? De sus propósitos eternos. Y empieza a manera de resumen, también Dios va diciendo, fíjense, y me gusta cómo siempre va, y todo lo que hizo, ¿no? Dice, y yo tomé a su padre Abraham y lo traje a Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto y saqué a sus padres de Egipto y puse obscuridad entre ustedes y los egipcios e hice venir sobre ellos el mar. Y ustedes vieron lo que hice en Egipto y yo los introduje en la tierra de los amorreos y los entregué en sus manos y los destruí delante de ustedes. Y no quise escuchar a Balaam para maldecirlos, y los libré de manos de ellos, y los destruí de delante de ustedes.
y los libré de manos de ellos, y a ellos los entregué en manos de ustedes, y envié delante de ustedes tábanos. Bueno, otras versiones dicen avispas, o cambian la palabra por pánico. Y a ustedes les di la tierra en la cual moran. Aquí se nos enumeraron 20 cosas que Jesús está narrando en estos 10 versículos de todo lo que Él hizo, ¿verdad? No fue el pueblo. Entonces, no pensemos que en esos 700 años Dios no estuvo haciendo cosas, sino por el contrario. Aquí solo se nos mencionan estas, pero hizo muchísimos más que tenemos narrado a lo largo de Éxodo, Números, ¿no? Entonces, vean cómo Dios tiene el protagonismo, ¿verdad? Y no debemos de quitárselo. Y ante esta gran introducción que da, pues Dios mismo, ¿verdad? Al pueblo por boca de Josué, pues ¿qué podía hacer el pueblo sino reconocer la grandeza de Dios y estar agradecido por los favores que Dios estaba haciendo? Y entonces es cuando empieza ya a Josué a hablar, ¿verdad? Es cuando viene ya su exhortación a servir a Dios. Pero Josué habla de 3 cosas principalmente: de temer a Dios, de servirle con integridad y en verdad, y quitar los dioses ajenos. Les digo que aquí el tema principal es estos dioses ajenos, porque cuando se menciona a Abraham, él dice, y servían a otros dioses, ¿verdad? Entonces, aquí Josué retoma esto, ¿verdad? Y exhorta al pueblo y les dice, escojan hoy a quién sirven, porque prácticamente había 4 opciones. Podían escoger servir a los dioses que tuvo Abraham, servir a los dioses que ellos conocieron en Egipto cuando fueron esclavos allí, escoger a los dioses de los cananeos, entre los cuales ahorita ya estaban en tierra de Canaán, o servir al único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces Josué les da estas opciones y por eso les urge a que escojan hoy a quién iban a servir. Y eso nos lo sigue diciendo hoy Dios. Escojamos, porque nosotros quizá podemos pensar, no, esto no aplica a mí, yo no tengo dioses ajenos, no, pero ¿sabes qué? Hemos convertido del mismo trabajo, los estudios, el dinero, no sé, alguna persona, alguna actividad, los hemos convertido en nuestros dioses. Y hoy nos está diciendo Dios, no, escojan, ¿verdad? Escojan hoy a quién sirve. Y claro que tenemos la decisión de Josué que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y muy independientemente de lo que escogiera el pueblo, él ya había tomado su decisión. Y eso hoy, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que imitar de Josué. Nuestra decisión es independiente de los demás. Si yo entonces digo, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Es algo muy serio, porque así lo estaba diciendo Josué en ese momento, no vacilar. Nosotros por eso dice ahí que debemos servirle de integridad y en verdad. Otras versiones dicen con fidelidad, con lealtad o de todo corazón. Y una última advertencia que hace Josué al pueblo y dice, ¿saben? Les advierte, Dios es santo y celoso. Y eso siempre hay que considerarlo, porque precisamente Josué les dice, si ustedes no obedecen, si no cumplen con lo que están diciendo, Dios se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, ¿no? Ahí en el versículo 20 lo tenemos, ¿verdad? Entonces, claro que el pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Estas palabras del pueblo, ¿verdad? Son las mismas que nosotros debemos de decir. Es una gran respuesta y nosotros tenemos también que comprometernos a obedecer su voz. Esta parte del capítulo acaba con un pacto. Y yo digo, qué bella forma de terminar Josué sus días, haciendo un pacto entre Dios
y el pueblo. Un pacto de fidelidad, un pacto para servir a Dios únicamente, ¿verdad? Y ahí se nos viene narrado que ese mismo día Josué les dio estatutos y leyes. Y saben, muchas veces podemos estar confundidos con que qué es servir a Dios, pero es que si yo no lo hago en las cuatro paredes de la iglesia, no, saben, va muchísimo más allá de eso. Servir a Dios es adorarlo, es nuestra vida entregársela a Él en todo lo que hagamos. Y saben, no nos preocupemos, porque como dice Jesús en Mateo 11, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que no pensemos que el servicio a Dios va a ser algo pesado o que no podamos. No, Él está con nosotros, ¿verdad? Y entonces no pensemos que solo es a limitarnos a unas actividades en la congregación. No, nuestra vida de tiempo completo es de Él, y si es lavar los trastes, lo hacemos para Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos de nuestra vida es para Él. Y bueno, pues así podríamos decir cada día, ¿verdad? ¿Qué quieres, Señor, que haga yo hoy por ti? Porque ese es nuestro enfoque, siempre viendo a Dios. Pues gracias a Dios porque nos da la oportunidad de no solo creer en Él, sino de demostrar con nuestro amor el servirle a Él y todo lo que hacemos. Ya Lili nos comentó en esos 10 versículos 20 cosas que hizo Dios. De a 2 por versículo. Y Dios puede hacer mucho más por nosotros. Qué bueno es que podamos decir como el salmista, ¿no? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuán importante es que nosotros lo tengamos en una lista. Hagamos una lista en un cuaderno o en nuestro corazón, lo escribamos, y que cuando estemos en un momento difícil podamos entender todo lo que ha hecho Él. Así es que reiterando esta parte decía Lili, desde hasta lavar los trastes, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra casa. Y dice Colosenses 3:17 y 3:23, dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios al el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y estamos haciendo lo mismo. Esto es la traducción del lenguaje actual. También el 23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de buena gana y como que si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Así sea tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, quien sea de la familia. Quien sea de la familia, es importante que nosotros hagamos con el principio que Dios es amor. Estos pasajes porque nos dan una oportunidad que es intencional para que pongamos primeramente en práctica lo que hacemos en nuestra casa y posteriormente fuera de los límites de nuestra casa, y puede ser en nuestro trabajo, en otros lados y en la misma congregación. El servicio es algo que Dios resalta. Por eso, al final recapitularemos un poquito lo que pasó en Deuteronomio, cuáles fueron las 3 cualidades que Dios aceptó para que aquellas personas que entraron a la tierra prometida. Bueno, Lili lo decía, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una promesa que todo padre y toda madre de familia deben hacer, para que todo lo que ocurra dentro del hogar honre a Dios. Eso es bien importante. También es una oración para que los hijos sigan la fe de los padres. Todo padre oramos porque nuestros hijos sigan a la verdad, y Cristo es la verdad. Y eso es bien importante que nosotros aprendamos en toda la vida, desde pequeños hasta que son grandes. También es una oración para que cualquier miembro de una familia que llega primero a los pies de Cristo o a conocer a Cristo, el resto de la familia lo pueda conocer, porque no se necesita a veces ser cabeza de familia, se necesita ser alguien que está seguro que en su casa él va a mostrar ese amor, ese sacrificio, ese servicio para los demás en su casa. Pero yo en mi casa serviremos al Señor, no solo es una intención o convicción, es una firme decisión personal que empieza con las intenciones del corazón y se hace de manera externa en la práctica día con día.
Por eso decimos en la primera palabra, y le está escrita, pero. Ese pero hace una diferencia con el mundo. No somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso ese pero nos anima a decir, cuando Josué le estaba diciendo, esto es lo que hizo Dios, pero los 4 tipos de dioses, ¿a cuál de ellos vas a querer servir? Decía Lili. Y ojalá y Dios quiera que nosotros tengamos esa convicción en nuestra vida. Te preguntaría, ¿presentaste alguna vez a tus hijos cuando eran pequeños delante de la congregación o de la iglesia? No sé qué edad tengan, si son grandes, son pequeños, pero ¿lo hiciste cuando eran pequeños? Esto no es un acto religioso, ni es un acto social. Es un acto de compromiso de los padres, de enseñar, de educar, de instruir al niño en su camino para que cuando fuere grande o viejo no se apartará. Este compromiso de los padres también lo hicieron José y María, los padres de Jesús. A los 8 días fueron al templo a presentar a Jesús. Y eso no es, por eso les digo, no es un acto religioso, es un compromiso delante de Dios. Ese compromiso nos ayuda a entender que el mundo no va a educar a nuestros hijos, si nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Hemos dejado de hacer los padres lo que nos corresponde en la época actual. Los hijos son educados muchas veces por todas esas cosas que el mundo les presenta, por todas esas tentaciones, por todas esas situaciones, y no debemos hacerlo. Debemos pedir por ellos, rogar por ellos, pero debemos dar ejemplo. Y esa es la manera que nosotros peleamos las batallas, lo hemos dicho, en todo este tiempo de conquista. Si no lo llegaste a hacer cuando eras, hay una oportunidad, puedes ser valiente y esforzado. Esfuérzate y sé valiente, como le dijo. Junta a tu familia, no importa que estén grandes, y tú declárales cuál es tu decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cada hijo podrá tomar la decisión si no conoce al Señor, o podrá entender que somos valientes y esforzados. Y si ya lo hiciste también, confírmalo. Con un agradecimiento a Dios, junta a tu familia, agradécele a Dios por lo bueno que siempre ha sido contigo y con tu familia. Gracias a Dios porque Él es un Dios de la familia. Él fue el que hizo la familia. Desde el principio y hasta el fin, siempre vamos a ver una familia en la palabra de Dios. Para hacer esto, o estar seguro, o reafirmar, vamos a ver 6 puntos de manera rápida, o principios de fe en Dios para tu familia. El primer punto, al que cree todo le es posible. Y aquí es donde vemos una historia en Marcos 9, 22 al 24, donde podemos ver que es una circunstancia similar a nosotros. Este padre de la familia tenía a su hijo con demonios, y los discípulos no pudieron sacarles esos demonios. Llegó Jesús y le dijeron que los discípulos, y Jesús le dice, vamos a ver nada más del 22, y muchas veces le está explicando el Padre, le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, si puedes, le dice el Padre a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, siempre tiene la respuesta para nosotros, Dios. Y Jesús, si puedes creer, y eso es algo medular en los padres que tenemos que nosotros tener. Tenemos que creer, porque Él dice, al que cree, todo le es posible. Por eso nuestra frase de este programa, al que cree, todo le es posible, conquistar, decimos. Y luego el 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si nos hace falta creer que Dios va a ser en nuestros hijos y en nuestras generaciones, tenemos que verlo. Ya Lili lo dijo, tardó 700 años, para uno puede ser muchísimos años, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y mientras cumple sus promesas, Él siempre está actuando, como decía Lili. No sabemos qué pasó después con este padre y con este hijo. Sin embargo, la creencia va mucho más allá de una necesidad de un hijo. Es la necesidad de Dios para toda la familia. Por tanto, el segundo punto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos
de los que padres hemos caminado, este es un principio. Es un principio que está escrito en una historia de Hechos 16. Más bien hay 3 historias dentro de Hechos 16. La primera es rapidita, es Timoteo, y le dice, había un discípulo joven llamado Timoteo, su madre una creyente judía, pero su padre era griego, o sea, inconverso, vamos a decirle, y los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Ahí vemos una relación familiar poderosa, de relación con Dios de madre e hijo. Más adelante hay una mujer llamada Lidia, que creyó y fue bautizada junto con su familia, pero lo más importante es que invitó al Señor a entrar a su casa. La representación en esta historia son los discípulos quienes entran. Ella lo dijo así, miren, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Él está tocando la puerta de tu corazón y de tu casa. Déjalo entrar y nunca va a salir. Él se quedará a cenar contigo y a vivir contigo y a bendecir tu casa. Y 3, Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, que fueron golpeados, fueron lastimados. Y bueno, lean esa historia. Solo voy a decir que hubo un terremoto y ellos fueron liberados de las cadenas que estaban. Y el carcelero pensó que habían huido, pero no fue así. Ellos se quedaron. Y él les dice, este carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Esta es la traducción del lenguaje actual. Nos confirma que Dios siempre quiere hacer en nuestra casa. Y lo llevó a su casa y al final del versículo 34 dice, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Es un Dios de la familia y especialmente de su familia. El punto 3, el Señor edifica las relaciones de familia. Conocemos también el Salmo 127:1. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Este es nuestro versículo base del día de hoy. El Señor tiene que estar presente en esta casa. No puede ser solo de nombre o solo de pensamiento, no solo de ello, sino también de hecho. Porque somos oidores, pero también somos hacedores de su palabra. Jesucristo es el único que puede edificar la casa, también nos dice este versículo. Y es el único mediador en todas las relaciones familiares. Y eso lo podemos ver en Efesios. Solo lo voy a enunciar rápidamente. En Efesios, básicamente entre el capítulo 5 y el 6, vamos a encontrar toda la semejanza que Jesús nos enseña a través del apóstol Pablo, ¿no? En donde dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Nos dice que la esposa debe estar sujeta a Cristo como la iglesia, y que también la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Padres, por ahí en el capítulo 6:4, dice que debemos criar a los hijos en disciplina y en amonestación en el Señor. El Señor está presente en esa relación padres-hijos. Y en los hijos les dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. No está diciendo porque sean buenos, porque toman decisiones, no. Toda esta relación familiar se basa en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de su palabra. El punto 4 dice, el perdón evita el mayor riesgo de la familia. Dice Lucas 11:17, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. En la Biblia tenemos ejemplos de perdón familiar, como puede ser la de José y sus hermanos, como Esaú perdona a Jacob. En Mateo 18 nos habla de 2 cosas a considerar. Cuando hay diferencias entre 2 personas, y lo dice así Jesús. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. 2 personas, no es esposo y esposa, es hijos o hijo y padre, la relación que ustedes deseen familiar. También el 35 dice en la Nueva Traducción Viviente, eso es lo que les hará mi Padre Celestial
a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Dios tiene compasión por las deudas y los pecados con nosotros. Nosotros vivimos eternamente endeudados con Él por todo lo que nos da. Y el último punto que vamos a tratar es, debemos procurar o buscar el don de servir. Vimos que Josué, esa fue la cualidad que lo llevó a la tierra prometida. Cuando le dice Caleb por su fidelidad a Moisés, Josué porque te sirve a ti, y los niños porque no conocen el bien y el mal, está hablando del limpio corazón que debemos tener. Entonces, 1 Corintios 12:31 dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Eso es lo que nos invita Pablo y nos enseña que el amor es la base, pero hay más dones y los tenemos que buscar y los tenemos que desear. Señor, dame el don de servir en mi casa. Por eso la semana pasada decíamos que en Romanos 12:8 fue el versículo base. Hoy Romanos 12:7, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Ese es el corazón de Dios en nosotros, que tenemos que servir a la familia. Damos gracias a Dios porque podemos en la palabra encontrar sabiduría, podemos encontrar respuesta a todas nuestras necesidades como padres. No hay un manual de nuestros hijos, pero sí tenemos un manual que es la Biblia y nos enseña a encontrar el camino que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, pues queremos darle las gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, de terminar este último capítulo. Y la próxima semana también hablaremos de algo interesante de la conquista, pero ya es de manera general y haciendo un recuento principalmente en la vida de Josué. Pues muchas gracias por estar con nosotros en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.